tal? Bienvenido al espacio, Juan Enrique. Para hacer esta vaina precisaremos cortar este tubo o manguera. 1 metro estaría bien. Debemos calentarlo a fuego lento. En mi caso lo fui pisando, le fui dando la forma y siempre con cuidado porque la verdad que calienta mucho. Lijaremos toda su superficie para que después la pintura se adhiera mejor. Y algo así nos tiene que quedar. En el caso que quede alguna parte un poquito más ancha, la seguiremos pisando. Acá por la punta le colocaré cinta de papel. Cuanto más papel le pongan, más fuerte quedará. Es hora de pintarlo. Yo usaré una pintura acrílica color azul. Lo dejaremos secar al sol. Una vez seco así nos tiene que quedar. Le colocaremos cinta de papel para darle otro color. Usaré pintura acrílica color metalizado. También pintaremos en la parte donde entraría la katana.
Ya podemos retirar la cinta de papel. Bueno, creo, si me lo permite. Como que no quiere salir. ¿Va? Salió. Bueno, creo que acá me falta uña. He hecho con un pedazo de alambre. Esta forma creo que es muy fácil de hacer. Me servirá para que la vaina se pueda enganchar a un cinto o algo así. Bueno, esto lo apretaré a presión con una pinza. Y finalmente así nos tiene que quedar. Muchas gracias a todos los que llegaron a este punto. Les voy a dejar la lista de las armas ninja que llevo por el momento. Y no se olviden de volver a ver cómo queda la katana con esta vaina.